Buenos días, tardes, noches, saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos a nuestra charla número 72 ya de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. Un placer contar hoy, 20 de enero, con el actor, director, productor, dramaturgo y docente, Juanma Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en la Sala Arte y Desmayo de Madrid, porque aquí se representa los viernes, sábados y domingos de enero Black Bear, que producen y protagonizan Juanma y Alba Alonso. Antes de arrancar, la primera pregunta que siempre hacemos al inicio es: ¿cómo es tu relación con las redes sociales, Juanma? Bueno, buena, quiero decir, no me llevo mal con ellas, las utilizo, profesionalmente evidentemente sí las utilizo muchísimo, pues para promoción, para anunciar cuando tenemos algún estreno, pues para anunciarlo, en fin, y luego para darle un poco de vidilla también a la función una vez que está funcionando, que está en curso, pues para publicar siempre alguna cosita, alguna noticia, alguna foto nueva, o sea que me llevo bien con ellas. Black Bear, obra del autor escocés David Harrower, que aborda un tema de actualidad, por desgracia, como es el abuso a menores. El autor se basó en una historia real y no se posiciona en ninguno de los bandos. 15 años han pasado desde el encuentro entre Una y Ray, a quien encarna Juanma, que roba su inocencia. Ahora ella se enfrenta a él. ¿Qué más podemos decir del montaje? Yo creo que Una llega con una... Bueno, realmente Una no sabe a lo que llega, por qué se presenta en el sitio de trabajo de Ray. Yo creo que inconscientemente hay una especie de necesidad de ajustar cuentas, en el sentido de aclarar por qué pasó esto y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a esta situación. Evidentemente, claro, Una tenía 12 años en el momento que pasaron los hechos, y tiene unos recuerdos no del todo claros, aunque sí es cierto que recuerda muy bien el hecho en sí, la escapada, la posterior pérdida, el desencuentro entre ellos, que fue lo que origina la separación y el suceso que cuenta Black Bear. Pero sobre todo lo que Una quiere saber es... Yo creo que lo que le plantea a Ray es un enorme ¿por qué? ¿Por qué pasó esto entre nosotros? ¿Por qué he tenido la vida durante 15 años? El calvario que he llevado durante 15 años por este ¿por qué? Y yo creo que eso es lo que le plantea a Ray. Y para saber ese por qué tienen que venir a verla, por supuesto. ¿Cómo se puede abordar un tema así, con delicadeza y rigor al mismo tiempo? Pues eso es un resultado prodigioso de la dramaturgia de Harrower. Es que además, cuando la gente nos pregunta, siempre decimos que la obra está perfectamente escrita, perfectamente. Está muy bien justificada, los personajes están muy bien justificados los dos, por qué hacen lo que hacen, y es un prodigio de rigor dramatúrgico y a la vez de poder exponer con mucha crudeza estos hechos, que no son amables, que no son... O sea, que el público los recibe con cierto rechazo a veces, pero están muy bien justificados, tanto el encuentro entre ellos después de 15 años como lo que descubrimos en estos personajes después de tanto tiempo. La obra se pudo ver el año pasado en el Teatro Lara con gran acogida de público. Ahora, improrrogable, se puede hacer en Arte y Desmayo, junto al Metro de Marqués de Vadillo, en Madrid, 8:30 de la tarde, viernes y sábados, domingos 7:30. El público enmudece al verte. Pues lo sé, pues te estuve viendo. ¿Cómo se prepara un personaje así? Bueno, la verdad es que el primer paso fue contar con Fernando Sansegundo, el director, que es
es amigo, nos conocemos de hace muchos años y además ya me conocía como actor porque él dirigió aquí en la sala Quién teme a Virginia Woolf, con lo cual ya... Melida Molina estaba extraordinaria, gran montaje. Sí. Y él, ya nos conocíamos en la faceta actor-director. Entonces, contar con Fernando fue una ventaja porque ya me conocía como actor, la obra le entusiasma y pudimos contar con un análisis previo de la función muy detallado, muy con tiempo, en fin, echándole horas. Y Fernando es un enorme director y sobre todo es un gran director de actores, entonces yo creo que nos exprimió tanto a Alba como a mí para llegar a donde él quería colocar esta función. Entonces yo ahí, en ese sentido, me dejé en sus manos. Y luego tuvimos una gran ayuda de una asociación que se llama SPASI, que es la Asociación para la Prevención y Sanación del Abuso Sexual Infantil, que ellos nos colocaron literalmente enfrente de este delito. Nos contaron cosas terribles que pasan, que siguen pasando, pero que no salen a la luz porque no se denuncian, porque mayormente estos delitos ocurren siempre en el seno de la familia o en círculos muy cercanos. Siempre es el padre, el tío, un primo, el abuelo, tal. Sí, parece que ven la luz ya cuando transcurren los años. Claro, porque normalmente no se denuncian precisamente para no romper esos círculos familiares, personales, etc. Llegados a este punto, la has mencionado, Alba. Alba, te quiere formular una pregunta. Bueno, pues aprovecho para decir que una de las grandes virtudes de Juanma Gómez como actor, aparte de que es muy talentoso, es que no es vanidoso y creo que eso se nota y se transmite en el escenario como algo súper positivo, porque él se abandona a trabajar con el otro, a escuchar el trabajo. Creo que es algo que tratamos de hacer los dos y por eso también el resultado final, ¿no? Y bueno, pues mira, aprovecho para preguntarle, que nunca lo he hecho, ¿en qué parte de la función disfruta más? ¿Dónde se siente más? Bueno, es que todas son diferentes, pero ¿qué momento dice, ay, por fin llega ese momento? Y nada, más allá de esto, que nos vemos esta tarde en escena, compi. Se te quiere. ¡Mua! Se trata de Alba Alonso, con quien compartes escena, que hablaba de la importancia de la escucha, ¿no? Y ausencia de vanidad por tu parte, y te pregunta, ¿cuál es la parte que más disfrutas como actor en la obra? Bueno, Alba, en primer lugar, un beso también desde aquí y menuda sorpresa. Qué bien. Pues la verdad es que no sabría deciros cuál es la parte que más disfruto de la función. Cierto es que una vez que salimos a escena y con la primera frase, con tu en shock, pues es casi como una montaña rusa, porque sé que a partir de ahí todo es vertiginoso, son caídas, son subidas, y es muy divertido, en ese sentido es muy disfrutable como actor. Eso decía como actor. Claro. Exacto, trabajar contigo en ese sentido, porque tú también eres muy... Bueno, yo creo que actoralmente somos muy, muy parecidos. Entonces, luego, claro, hay partes que sí, que se disfrutan más, otras también depende, porque ya con tanto tiempo haciendo la función, pues luego unas te gustan más, otras te gustan menos, en fin, todo eso va cambiando, pero siempre hay una parte que yo sé que hemos bromeado con esto y yo te he dicho cosas y le digo cosas a veces. Siempre disfruto mucho de su monólogo, mucho, porque me parece... Lo primero, me parece un texto
para una actriz me parece terrorífico en los dos sentidos, como buen texto para defender y como texto terrorífico para hacer, porque es muy complicado, está escrito de una manera terrible en el sentido de difícil, y hacerlo con ella siempre nunca me he perdido en la escucha de ese monólogo, de esos 8 minutos de texto de una, porque nunca me ha dejado perderme, nunca. Y yo a veces le digo, en tu monólogo estaba pensando en la lista de la compra y tal. Leche, patata, huevos, no. Que le da siempre una verdad y una honestidad que no puedes obviarlo, ¿no? Como actor no puedes irte de ese momento. Ni como espectador, lo digo. Me imagino que como espectador tampoco. Yo a veces tengo la sensación de que se crea ahí un silencio y una escucha por parte del público que es alucinante. Estremecedor, sobrecogedor, podríamos ponerle muchos adjetivos. Pero claro, yo es lo que le digo siempre a la gente, es que tienen que venir a verlo, para sentirlo, para vivirlo. Porque es cierto que en ese monólogo se escucha y se ve, de alguna manera, la verdad, que es lo que pasó en ese momento, ese día que ellos tuvieron ese encuentro. Escuchamos un fragmento de la obra. Si quieres que yo... lo que tú quieres que yo haga. Tengo en cuenta tus palabras, pero si me dices que no puedes pensar cada día en lo que pasó. Que no tengo que pensar. Está ahí. Era como estar en el siglo XIX, todos ellos ganándose mi mano. Porque yo me acosté con muchos hombres antes de todo eso. Con muchos. Cuando me sentía infeliz. Dos personajes enfrentados, Una y Ray, prácticamente no salís de escena, ya que estáis encerrados. Una escenografía que vemos aquí repleta de basura, la de Javier Botella, que es simbólico, lo de la basura. Sí. Sí, además el autor insiste en la acotación inicial del texto, insiste mucho, que lo deja muy claro que tiene que haber basura en el espacio. Y yo creo que es algo que es el lugar donde ellos están, en la basura, los dos. Es decir, ninguno de los dos ha salido de ese espacio sucio. Ray, porque tiene cosas que no ha desvelado, miente, ha mentido a su gente cercana y sigue mintiendo. Y Una, porque no ha podido salir de ese lugar sucio, no se ha podido desprender, no se siente una persona limpia realmente. Entonces es muy simbólico, claro que es muy simbólico, y yo creo que Javier le dio un punto a la escenografía muy, muy interesante. ¿Cuántas funciones lleváis? Oye, ¿y qué día mejor que hemos venido, que no sé si lo habéis hecho todos, colgar el No hay entradas, ¿no? Sí, hoy colgamos el cartelito, como solemos decir. Sí. Pues llevamos, yo creo que hoy hacemos la función 55, 56 por ahí. Bueno, llevas más o menos la cuenta de, oye, más de 50 funciones y colgar un sold out no está nada mal. Hora y media de tensión continua con una espléndida dirección. Si me permites, escuchamos otra voz más. Hola Juanma, ¿qué tal? Aprovecho este mensaje para decirte, por si no te había quedado claro, lo contento y lo satisfecho que estoy de haber sido parte de Black Bear. Y ya de paso y sobre todo expresar mi admiración por la valentía y la honestidad con la que has desarrollado todas las fases del proyecto, porque no es nada sencillo empaparse, enfangarse a veces, se puede decir, en esa inmersión en el complicado caldo que supone un personaje como Ray. O bueno, prefieres que te llamen Peter, no sé. Bueno, Alba y tú habéis hecho fácil lo difícil y pese a la falta de pretenciosidad, afortunadamente, en el resultado, este es tan diáfano que el público, como se está evidenciando en cada representación, recibe perfectamente ese golpe de fuerza y de emoción que desarrollas y que desarrolláis los dos. Gracias por haber confiado en mí.
y también por hacer todo aparentemente tan sencillo. Sencillo. Y con eso concluye. Se trata de Fernando Sansegundo, que dirige la obra. Fernando, desde finales de los 70, que no ha parado de trabajar en audiovisual y sobre todo en teatro. Por supuesto, aquí nuestro homenaje a uno de los grandes de las artes escénicas. Gracias de corazón por tu trabajo. Dicho esto, Fernando, hablaba de tu valentía y honestidad y hacer todo tan sencillo. ¿Cómo ha sido el trabajo que ya has desvelado ahí un poquito con él? Bueno, con Fernando es que... Con Fernando a mí me pasa una cosa. Esto lo he contado muy pocas veces y creo que a Fernando no se lo he contado. Fernando lo va a conocer hoy cuando lo escuches. Pues cuando yo empecé, cuando empecé en Leyton, Sí. cuando empecé a estudiar en Leyton, me acuerdo que una profesora, cuando acabó la clase, me preguntó, no sé a raíz de que si fue de algún ejercicio, alguna cosa. Bueno, el caso es que me preguntó qué actor tenía yo como referente, actor español como referente. Y yo le contesté, me acuerdo, sin dudarlo, yo, Fernando Sansegundo. Para mí era y es bueno, un actor completo. Y yo lo tenía, cuando estaba estudiando, lo tenía como referente y yo quería ser como Fernando. Luego, bueno, las casualidades de la vida nos pusieron en contacto por conocimientos comunes y demás, y lo que yo nunca llegué a imaginar, o quise imaginar, o como una fantasía, fue el hecho de trabajar con él. Y coincidimos, trabajamos juntos como actores, luego me dirigió en Quien teme a Virginia Woolf y yo creo que nos conocemos y nos compenetramos muy bien, muy bien. Y yo creo que él me conoce muchísimo como actor y como persona yo creo que también. Y yo con Fernando profesionalmente me siento muy seguro. Es decir, si Fernando me pide córtate la mano, pero no, Fernando, no lo voy a hacer. No, por favor. Pero lo que él me pide en escena, yo creo que no voy a poner ninguna reticencia porque sé, aunque no lo entienda a primera vista, en un primer momento, pero sé dónde quiere llegar y dónde me quiere llevar. Y confío en ese sentido plenamente en Fernando. Entonces, en el caso concreto de Blackbird, yo creo que él sabía muy bien o conocía muy bien o tenía muy claro cómo eran los personajes, y yo creo que dije, pues, además es que me acuerdo que le dije a Alba, para mí el mejor director para dirigir esta función es Fernando. Alba no había trabajado con él y me dijo, bueno, pues habla con él, y nada, pues hablé con él y dijo, pues sí. Entonces yo creo que él, ya te digo, conocía muy bien los personajes y desde un primer momento le dije, vamos, no le dije nada, quiero decir, me cogió y me empezó a vapulear y nada, pues hasta el día de hoy. Y es cierto que dentro de la complejidad del personaje, bueno, de los personajes, pero en el caso concreto de Ray, te puedo decir que me siento muy seguro con este personaje. O sea, mira que tiene sus cosas y sus tal, y sus dobleces y sus oscuridades, pero es muy seguro como estoy en escena con el personaje. Y yo creo que es por lo que Fernando me ha dado. El origen es que le propones, de hecho, tú el texto a Alba, ¿no? Sí. Dentro de ese equipo también cabe destacar a Daniel Dicenta. Sí. ¿Cómo se puede distribuir una obra de estas características? Pues es complicado también. Digo, si luego tendrá más continuidad, o esto cuando hablamos de la distribución, ¿no? Ya. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado porque
porque es una función que levanta Ampollas, por levanta decirlo de alguna ampollas. manera. Sí. O sea, la gente sabe que esto existe, que se sabe, es decir, esto está, o sea, conocemos este tipo de delitos. Lo que pasa es que cuando los muestras así, la gente nos dice que está muy bien la función, pero hay una cosa como que ya, la hemos visto y ya, y no queremos saber mucho más de ella. Entonces, claro, nosotros hemos preparado toda la documentación, el vídeo y tal, para intentar distribuirla, pero ya nos han dicho que es muy complicado. Hay como una especie de rechazo previo, sin conocer las funciones, sin nada, porque tú pones, ¿de qué va la función? Pues va de un encuentro entre un abusador y su víctima 15 años después. Tal, es que... Y ya empiezan con los peros y ya a partir de ahí es complicado moverla. Pero bueno, vamos a intentar moverla porque yo creo que merece la pena que la gente vea esta función, oiga este texto, sobre todo. Hacemos un impasse en todas las charlas. Nos gusta también hacer un breve repaso por la trayectoria del invitado. Hoy con la particularidad de que estamos en la sala Arte y Desmayo, con aforo para más de 50 personas, creo más o menos, en la calle Baleares. Este espacio y compañía madrileña fue fundado por Juanma en 2011, que te lleva junto a tu hermano Álvaro, también diseñador de sonido e iluminación, meterte en este embolado. Pues fue una casualidad, realmente, porque yo... estaba trabajando en la ESAT en Valladolid y mi hermano venía de hacer de llevar las luces de un espectáculo, entonces fue una especie de conjunción, dar también con el local y decir, nos metemos en esta locura, y decir, pues adelante. Entonces, yo creo que además, yo al año siguiente me quedé sin trabajo, él se quedó sin trabajo, entonces, claro, las dos energías se unieron y entonces fue cuando empezamos ya aquí a programar teatro, porque el primer año realmente estuvo más bien como sala de ensayos, se alquilaba pues para hacer cursos, para compañías, para ensayar. ¿Y qué compañías? Aquí han pasado hasta Animalario, ¿eh? Sí, aquí ensayaron una sustitución de Urtain. Ese primer año precisamente y de hecho Andrés Lima también ensayó aquí, montó aquí Elin. Entonces ya el segundo año fue cuando yo me quedé sin trabajo, mi hermano también, entonces fue cuando dijimos, bueno, pues vamos a apostar con esto y vamos a intentar programar, teniendo en cuenta que estábamos en Carabanchel, fuera del circuito habitual. Fuera del circuito habitual, que está a 5 o 6 paradas de metro, que claro, es que la gente... Claro, pero la gente cuando le decías que estábamos en Marqués de Vadillo, lo de cruzar el Manzanares era como cruzar el Mississippi o algo así, y le daba cosa. Pero bueno, los primeros 2 años fueron complicados, pero luego ya, bueno, pues a fuerza de insistir, te haces un hueco. Te haces un hueco y vaya hueco. Este espacio de más de 100 metros cuadrados, que era una cafetería, ahora este espacio de exhibición en el que se ha acogido, hablábamos de Animalario, han pasado más de 10 años, un viaje en el que hemos visto, fíjate, así a voz de pronto, los hermanos Chete y Justo Lera, con Señales de humo, al maestro de la danza, Arnold Taramborrelli, que nos dejó hace unas semanas, que también estuvo aquí. ¿Qué recuerdos destacarías ahora mismo que estamos aquí o te vienen a la cabeza? Es que son muchos. A ver, yo a la gente que viene aquí y me pregunta y tal, digo, esto ya tiene lo que tienen los... A ver, salvando las distancias, esto es lo que tienen los teatros, ¿no? que tiene como sus fantasmas, sus auras, sus energías, ¿no? No lo decimos por Chete y Arnold, ¿eh? No, pobres. Sí. Bueno, Chete aquí... La verdad es que con Chete aquí los 2 espectáculos que hizo, Señales de humo y un monólogo que se llama Mi madre, bueno, y el primero, que fue como yo conocí a Chete, Naranja Azul, que estrenamos aquí,
La verdad es que cuando él empezó a ensayar aquí, digo, es que esto me encanta, esta sala me encanta, yo tengo que hacer un montón de cosas aquí, no sé qué. Vale, chete, pero... Como hablaba él, que era tan... Sí, tan vehemente y bueno, con tranquilidad, chete y tal. Y Arnold porque vino aquí muchas veces a ver espectáculos, entonces siempre se quedaba, siempre charlaba, bueno, Arnold es que era Arnold. Y entonces yo creo que de la gente que ha pasado, de los espectáculos que hemos hecho nosotros como productora, de los espectáculos de otras compañías, del tiempo que realmente se invierte aquí trabajando, haciendo las funciones y demás, pues se queda una cosa especial, como en todos los teatros. Entonces yo creo que anécdotas muchísimas, claro. Una actividad artística en vivo, pues evidentemente quedan muchísimas anécdotas. Pero yo creo que lo más importante es, después de eso, de 11 años de vida, es el bagaje humano que ha estado aquí, que ha pasado por aquí, que ha hecho funciones o que ha venido como público, y yo creo que eso ahora se nota y se agradece mucho también el hecho de, bueno, si entras en el camerino verás que hay una pared que está completamente forrada de los carteles, no de todas porque no caben, pero sí de muchas funciones que hemos tenido aquí, que hemos estrenado aquí. Juanma Gómez estudia dirección e interpretación hablada en Leyton y amplía sus estudios con José Carlos Plaza, Emilio Gutiérrez Cava, Wilken, entre otros, y en la Academia de Arte Dramático de San Petersburgo, ni sí, más ni menos. ¿Qué te lleva en concreto, digo, a estos dos sitios, si siempre lo tuviste claro? ¿Y qué maestro destacarías que fue el que más huella te dejó? Hablábamos de él, pero es que realmente fue así. Primero tengo que destacar a Arnold. Arnold fue... O sea, Arnold fue, bueno, lo dice mucha gente, fue una persona que me abrió los ojos. O sea, cuando yo hablo de un maestro, no solamente es una persona que es un especialista en lo suyo, que lo era. En danza, sí. Sino que además era una persona que te colocaba ante la vida. O sea, que te hacía mirar la vida de otra forma. Y a mí Arnold me hizo mirar la vida de otra forma. Y yo me acuerdo cuando acabé en Leyton, que luego me reenganché a sus clases y tal, y que nos quedábamos ahí hablando, porque él iba mucho a Londres, a mí me gustaba también, bueno, me gusta mucho ir a Londres, y hablábamos, y has visto esto, y has visto lo otro, pues vente a verlo. Y entonces a Arnold le tengo ahí, pues eso, con un sitio muy especial. Fernando por la trayectoria que hemos tenido juntos, y luego de mis profesores en el laboratorio, bueno, es que todos te marcan de alguna manera muy especial, con Paco Vidal, porque prácticamente me puso en el carril de la vida profesional como ayudante de dirección suyo, pero vamos, José Pedro, en fin, Begoña, todos, es que todos te dejan algo. Luego después descubrí a través de Wilkin el trabajo de Clandonellan. Uh-huh. Y tuve la suerte de hacer un curso con Will, no, 2 cursos con Will y 2 cursos con uno de los con el que era entonces el ayudante de dirección de Donnellan. Y entonces no es que viese otra forma, pero sí que vi una manera o experimenté una forma de entender la interpretación que no era opuesta a lo que me habían enseñado, digamos, en Leyton, pero sí se complementaba mucho desde otro punto de vista, mucho más lúdico, mucho más bueno, dependiendo del compañero, bueno, y yo creo que eso me abrió la perspectiva como actor y me hizo disfrutar mucho más de mi trabajo.
Y luego, pues, por la casualidad de estar enseñando en la SAT, pude observar y practicar el trabajo de los rusos, y ahí me di cuenta de realmente es que están a otro nivel. En el sentido de la enseñanza, están a otro nivel. O sea, es muy exigente, muy rígida, muy disciplinada, y se nota, o sea, es otra forma, pero sí es cierto que tienen un compromiso con esta profesión fuera de serie, pero fuera de serie. Vamos a hacer un viaje a tus orígenes de la mano de alguien que ha querido participar en esta tertulia. Hola JM, ¿cómo estás? Bueno, pues 26 años y 8 montajes juntos después, aquí seguimos, en la lucha. Y hablando de luchas, a mí me gustaría compartir con la audiencia que en todas y cada una de las 100 y pico funciones que hicimos en su día de Mi Lucha, tú nos reunías al reparto de la compañía antes de cada función y nos decías: recordad las palabras de Hamlet a los actores, sed certeros y disparad amor. Luego, con el paso de los años, me confesaste que por lo visto Shakespeare nunca escribió esas palabras, pero bueno, a mí me inspiraban igualmente. Sea como sea, a mí me gustaría que compartieras con el público la anécdota famosa que tú y yo conocemos con el nombre de No me levantes el brazo. Ahí lo dejo. El actor Daniel Ortiz, con quien has compartido muchas experiencias escénicas. Revélanos de qué va esa anécdota de No me levantes el brazo. Bueno, Dani, gracias por tus palabras. Sí que tenemos recorrido. Joder. Bueno, no me levantes el brazo, la anécdota de No me levantes el brazo. Estábamos haciendo Algunos hombres buenos, que Dani me encargó la dirección de la función. Él la había traducido, fue un proyecto personal suyo muy especial. Bueno, fue una aventura loquísima que hicimos en su momento. Evidentemente ahora ninguno de los dos se metería en ese embolado, porque aparte que yo creo que ahora no habría posibilidad de hacer eso como lo hicimos en su momento. Bueno, el caso ¿Hablamos es que de qué año más o menos? Esto fue, nosotros estrenamos en el 2000, en abril del 2000. Y bueno, muchísima gente, muchos compañeros, una cantidad de vestuario, bueno, un follón. El caso es que habíamos estrenado en Galapagar. Luego hicimos unas funciones en el desaparecido Colegio Mayor San Juan Evangelista, en el Johnny, porque ahí fue donde ensayamos toda la función. Y bueno, digamos que les compensamos o les pagamos con unas funciones. Y después del Johnny nos fuimos a hacer un bolo a Jerez de la Frontera, a la Universidad de Derecho, creo recordar. Entonces el actor que hacía del teniente coronel Jessup, el papel que hizo Jack Nicholson en el cine, tenía un problema muscular en la espalda, pero yo esto no lo sabía. Entonces, cuando estábamos en medio de la función, me dijeron: oye, que es que Paco está malo, que está en el baño, que no sé qué le pasa y tal. Total, que fui a verle, digo: Paco, ¿qué te pasa y tal? Es que no me puedo mover la espalda, no sé cuánto. Estaba tirado en el baño, Digo: bueno, Paco, pues como le quedaba la escena final, la del juicio, nada menos, digo: tranquilízate, relájate, vístete bien, porque estás hecho unos zorros, y aguanta la última escena, tío, o sea, aguántala. Sí, no te preocupes, yo salgo, tal. Bien, total, que yo me fui, yo la estaba viendo como desde un palco, y estaba ahí tomando notas y tal. Entonces llegó la escena final, la del juicio. Sí. Se supone que el teniente coronel Jessup sale de punta en blanco, ¿vale? Entonces salió nuestro actor, Paco, hecho unos zorros, la corbata mal puesta.
parecía que se había caído de un camión. Y yo dije, bueno, venga, tira para adelante y que no pase nada. Total, que pasó la escena y aguantó, pero se le notaba que estaba rígido, vamos, que prácticamente no se podía mover. Y nada, pues terminó la función, y aguantó, y llegamos al saludo. Entonces en el saludo salía, como eran tantos actores, pues Dani, que hacía de bueno, el personaje que hacía Tom Cruise en la película, y eran los últimos que saludaban, Paco y Dani. Entonces se ponían en el centro de toda la compañía. Había un momento en que se cogían los brazos, los levantaban y luego saludaban. Entonces Dani, que es muy enérgico y tiene mucha fuerza, cogió a Paco del brazo, se lo levantó, y entonces en el saludo Paco empezó a decirle por lo bajinis: ¡no me levantes el brazo! ¡No me levantes el brazo! Entonces Dani no le oía por los aplausos, claro, y seguía levantando, y seguía, y venga sufriendo como un animal. Y esa es la anécdota de "no me levantes el brazo". Hablaba precisamente de esos orígenes, te preguntaba antes si siempre lo tuviste claro, en el sentido, siempre lo preguntamos muchas veces, el apoyo de tu familia, el apoyo de la gente de alrededor para dedicarte a esto, Juanma. Bueno, la verdad es que yo tuve la enorme suerte de cuando estaba en el colegio, en el Fray Luis de León, tenían un salón de actos impresionante y había mucha tradición teatral en el colegio. Entonces, Fray Luis de León, hablamos de aquí, de Madrid. Las Huellas. Y entonces tenían mucha tradición teatral y tenían una asociación de antiguos alumnos que tenían un grupo de teatro. Entonces, cuando terminé en el colegio, pues me uní a esa asociación y empecé a hacer teatro en el colegio y demás. Bueno, pues a partir de ahí siempre he estado liado. Luego lo que pasa es que yo hice Derecho, incluso estudiando Derecho, yo seguía con mis líos de teatro en una compañía que hacíamos muchos bolos. ¿Cómo se llamaba aquella? Teatro Estudio Tamir. Ajá. Y entonces, prácticamente nos recorrimos toda España, pues yendo a festivales, a certámenes, etcétera, etcétera. Y eso la verdad es que me dio mucha, lo que se suele decir, te baquetea, ¿no? De coger la furgoneta, vete a un sitio, vete a otro, monta, desmonta, vuélvete a Madrid, no sé cuánto, a deshoras y estas cosas. A finales de los años 70, mi tío, realmente, él hacía teatro yo no sé si esto sigue existiendo, en las Hermandades del Trabajo, una asociación católica que había de gente que... Entonces tenían un local por ahí por la calle Luchana y de vez en cuando hacían funciones. Entonces yo una vez vi a mi tío hacer Un hombre para la eternidad, él hacía de Enrique VIII. Entonces yo recuerdo aquella función, yo debía tener 11 años, 12 como mucho, y yo me quedé absolutamente estupefacto con aquello. Yo veía a mi tío, pero no era él, o sea, era esta cosa de es mi tío, pero no es él. Y me acuerdo que después, cuando acabó la función que para mí, yo recuerdo muy pocas cosas, después hablando con él, cuando terminó la función, era como si yo no, o sea, como si me diese reparo acercarme a él, como si no fuese mi tío realmente. Y bueno, yo tengo ese momento como de esto ha sido magia para mí. Yo quiero estar donde estaba mi tío ahí, yo quiero estar en esa cosa, en ese mundo, no lo sé, pero yo quiero estar ahí. Y ya te digo, luego a través del colegio lo pude experimentar, luego con la compañía, luego ya entré en Leyton y ya digamos que pude encauzar esto profesionalmente, pero realmente yo creo que es un punto de magia lo que tiene esta profesión, de que te enamoras de ella en una especie de cosa mágica. Y a mí me pasó en ese momento. Luego pude montar
pude dirigir Un hombre para la eternidad. Qué bueno. Sí. ¿Cómo se llamaba tu tío? Jesús Lázaro. Se llama Jesús Lázaro. Ese momento, ¿no?, en el que lo ve, se ve reflejado, pero a la vez no quiere acercarse a él. Que sepan que aquí, en Arte y Desmayo, sí van a poder acercarse también a los actores, y luego se puede conversar, porque hemos venido a hablar de Black Bear. Hablamos de trayectoria profesional, más de una quincena de producciones, bueno, muchas, y decenas de proyectos, imposibles de enumerar todos. Le hemos traído un regalo, una debilidad gastronómica. ¿Y por qué? Por esto que escuchamos. Juanma, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, mira, quería hacerte un par de preguntas que siempre me quedaron en el tintero y aprovecho la ocasión para hacértelas. La primera, ¿de dónde te vino la inspiración para, en una obra como Cuerdas, ambientarla con música clásica? Y la segunda, ¿cómo es posible que se pueda mantener un cuerpo tan fibrado y con tan buena línea comiendo tantas panteras rosas? Pues bueno, se trata de Héctor González, a quien dirigiste en Cuerdas en 2016, que se pregunta: ¿de dónde te vino, primero, la inspiración para ambientar con música clásica esa obra? ¿Y cómo puedes mantener ese cuerpo fibrado comiendo tantas panteras rosas? Como aquí no se puede ver la imagen, le hemos traído unas panteras rosas para que las disfrute. Esas dos preguntas. Bueno, Héctor, yo te agradezco mucho el cumplido de lo del cuerpo fibrado, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, del por qué, concretamente el caso de, no era música clásica, era ópera. Ajá. Todo eran temas de ópera. Uh-huh. Y bueno, siempre suelo meter mucha música en los montajes, uh-huh, cuando dirijo. Creo que apoyan como referencia, y a veces dejan, o yo creo, o quiero creer que le dejan al público una especie de guiño, como una especie de mensaje secreto. En el caso de Cuerdas, la función tenía una cosa que para mí era como muy operística, que era el reencuentro de tres hermanos que van a buscar a su padre, ¿no? Esta cosa familiar me llevaba como algunas cosas, algunos argumentos de algunas óperas. Y que has dirigido ópera, de hecho, he visto en tu currículum. Sí. Y dije, yo creo que esta función lo permite. Y la verdad es que me gusta la ópera, soy aficionado, muy aficionado, no soy un gran aficionado, pero me gusta. Y hay algunas cosas que me ponen la carne de gallina, no sé muy bien por qué. Y yo creo que a Cuerdas le encajaba en ese sentido por el argumento de la propia función. Y entonces lo probé y dije, lo probamos en los ensayos, digo, voy a probarlo, a ver si puede entrar. En un momento determinado ellos se quedaban dormidos en el aeropuerto y entonces dije, aquí entra el Nessun Dorma, pero seguro. Y la gente que sepa qué es Nessun Dorma va a entender un poco el guiño que estoy haciendo con la escena, y la que no, da igual porque la música es preciosa y el momento es maravilloso para meter el Nessun Dorma. Entonces fui probando como pequeños momentos y dije, joder, yo creo que encaja. No podemos repasar todas las obras anteriores, pero veíamos en el vídeo de resumen en ese mismo año 2016 Ecus, qué complicado traer algo así. La última vez, de hecho, que estuve en esta sala fue para verte en Tom Paine, ¿no? Delirante monólogo de Will Eno, que por encima de todo, oye, es que me gustaría saber el tiempo, cuánto tiempo te llevó el preparar este trabajo, el de Will Eno, digo, y llevar a cabo ese trabajo. Es un monólogo espectacular, Bueno, lo de Tom Paine fue
fue un enamoramiento, ¿eh? O sea, porque yo descubrí el texto un poco por casualidad y lo leí en inglés, y cuando lo leí en inglés dije, tengo que hacer esto, o sea, tengo que hacer este texto. Costó, porque hubo una primera etapa con Tom Paine, un primer montaje que hicimos, que lo dirigió Dani, de hecho. Se llamaba de otra manera, ¿no? Tomás Dolor. Sí, Tomás Dolor. Pero bueno, funcionó hasta cierto punto y luego lo tuvimos que dejar, y luego quise retomarlo y dije, me voy a lanzar yo solo con esto, porque yo creo que hay algo mío, muy mío, con este personaje que quiero que esté ahí y que quiero ponerlo con todo. Y me lancé con Tom Paine, y la verdad es que ha sido un trabajo muy personal, porque es muy complicado, el texto es complicadísimo, me costó asumir. Lo primero, me costó mogollón aprenderme ese texto. No, es que por eso decía lo del tiempo. Es complicadísimo, porque es repetitivo y entonces va y vuelve. Muy enrevesado. Y a veces empieza prácticamente con la misma frase. Y entonces me costó mucho memorizarlo solamente. Y una vez que lo tuve memorizado, lo más complicado fue eso, que es olvidarte del texto y vivir la experiencia de lo que le pasa a Tom Paine, porque claro, era olvidarte de ese texto tan pesado, tan fuerte, tan complejo en ese sentido, pues costó, pero bueno, que también fue como era una cosa mía, pues yo llevaba mis tiempos y me lo pude administrar más o menos bien. Fue un verano complicado. Sí, fue un verano complicado, como pudo ser, me imagino, con El coleccionista de Fouls, ¿no? Hace 10 años pisaba esta sala para verte en esa obra, que se hicieron como 200 representaciones. ¿Ha sido quizá la obra que más satisfacción te ha generado como intérprete? 217, sí. 217. Sí, al coleccionista le tengo muchísimo cariño. Yo creo que es el personaje más... O sea, mira que el que estoy haciendo ahora, telita. Pero es que el personaje del coleccionista era muy, muy, muy alejado a cualquier cosa que yo había hecho hasta el momento, de concepción, de planteamiento físico del personaje, de todo. Y me lancé porque también fue una cosa que había leído la novela de Fouls, había visto la peli en su momento, pero la novela me reventó todo, me reventó los esquemas, y dije, este personaje es un pozo sin fondo. Y yo creo que ha sido la experiencia como actor más gratificante. Todas tienen su punto de gratificación. Lo que pasa es que el coleccionista vivió tanto, porque empezó en 2014. Sí, lo recuerdo. Y acabó en 2018. Jolín, 4 años. Entonces, vivió tanto y pasé tanto tiempo con Frederick Clegg, que ya había una cosa como muy particular con él, con Frederick. Y lo disfruté mucho. Fueron 217 funciones con Cristina que disfrutamos como cosacos, nos lo pasábamos, un poco lo que pasa también en Black Bear, ¿no? Que era muy intensa la función y las disfrutamos muchísimo. Aquí, en la gira, y en el Lara también la hicimos, o sea que es un personaje que me ha tenido atrapado mucho tiempo. Poco después vendría ese Hamlet según Hamlet, con Dani Ortiz, Quien teme a Virginia Woolf, El cerco de Leningrado, Descalzos por el parque en 2020, y aquí nos detenemos con la última persona, ya, que ha querido intervenir. Me encanta esto. Tienes mucha experiencia, Juanma, tanto dirigiendo como interpretando. Tuvimos la oportunidad de compartir escenario en Quien teme a Virginia Woolf, de Edward Albee, y fue un proceso muy intenso, realmente bonito y muy duro. Pero es de esos procesos en los que después de unas cuantas funciones, no solo al estrenar, que te sientes liberado y con ese subidón,
sino que es después de esas funciones, después o durante esas funciones en las que realmente disfrutas, cuando dices qué maravilloso es ser actor y cuánto ha merecido la pena pasar por lo que hemos pasado. Nos dirigió Fernando Sansegundo y la experiencia fue inolvidable, la verdad. Después me dirigiste en Descalzos por el Parque, ese caramelito llamado Descalzos por el Parque. Y nada, simplemente quería que compartieras tu opinión respecto a qué te motiva más, si dirigir o interpretar. No solo en estas obras que he comentado, sino en general. Nada, mucha mierda y muchas gracias a ti, Juanma, y a todos. Enrique García Conde, que nos habla de ese proceso de Virginia y Descalzos donde le dirigiste y te pregunta, ¿qué te motiva más, dirigir o interpretar? Bueno, Enrique, tú y yo tenemos una broma en común, la de petulante e insidioso, que era un momento de Virginia Woolf, pues nos insultábamos con esto, yo le llamaba petulante y él en otro momento de la función me decía que era un insidioso y tal, y siempre nos lo llamamos cuando nos encontramos. ¿Qué me resulta, o sea, qué me gusta más, dirigir o actuar? Pues esto es como cuando un niño pequeño, mamá, ¿no? Le preguntan ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Pues depende con quién esté enfadado en ese momento. Pues a mí me pasa un poco igual. Sí. Que yo qué sé, pues a lo mejor cuando estás interpretando, ahora que estoy interpretando Blackbird, pues ¿qué te gusta más, dirigir o actuar? Pues te diría, pues dirigir. Claro. A lo mejor estoy dirigiendo y me preguntan ¿qué te gusta más, dirigir o no, actuar? Depende un poco del proyecto, depende con quién lo compartes, cómo es. En el caso concreto de Virginia, que era una locura de función, pero una locura de función, y con Quique fue la verdad es que fue un descubrimiento, porque a ver, Quique no había sido alumno mío directamente, pero nos habíamos conocido en Valladolid, él como alumno en la estudiante, y yo como profesor. Entonces luego él se vino a Madrid, coincidimos, nos conocíamos de Valladolid. Entonces cuando yo le propuse Virginia Woolf, claro, el hecho de poder trabajar juntos fue una oportunidad estupenda, y yo creo que compartimos muchas cosas como actores en ese momento. O sea, a mí me resultó muy placentero poder compartir con alguien más joven, que había sido alumno en la misma escuela donde yo había dado clase, pues llegar como a ese punto de conexión, ¿no? Y lo disfrutamos mucho, y la verdad es que yo estoy deseando encontrar la oportunidad de volver a trabajar con Quique, porque es un actor sensacional. También con muchas anécdotas ahí en el camerino de Virginia Woolf. Recoleto camerino. Camerino, efectivamente. Que quien quiera escucharlo lo puede ver en el Instagram de Juanma y Arti Desmayo. ¿Qué es esto que estamos celebrando? Las 50 funciones de Irene. ¿Qué me dices? Y 50 en la sala Arti Desmayo. Madre del amor hermoso. Aquí estamos en Recoleto Camerino celebrando estas 50 funciones en la sala. Pues nada, a seguir disfrutándolas, ¿eh? Venga, estamos llenos, sí señor. Vamos concluyendo. Ya si Juanma ha hecho varias traducciones y adaptaciones de autores británicos y norteamericanos, y como autor esa obra Adictos, ¿no?, con la gran Lola Herrera, se podrá ver de febrero a abril en el Teatro Reina Victoria. ¿Cómo fue ese proceso de escritura, de esa obra que firmas con Daniel Dicenta? Adictos fue un proyecto que había empezado Daniel, y en un momento dado, pues bueno, me llamó para compartirlo con él. Bueno, me pilló en un momento que yo no tenía nada entre manos, y le dije, sí, pues venga, vamos adelante. En principio, bueno, una función para Lola, pero tampoco sabíamos ni cuándo, ni cómo se iba a hacer, ni quién, ni nada. Simplemente era una función para ella. Y el tema me pareció muy interesante, muy actual, comprometido, y le dije, pues vamos adelante.
Entonces, el proyecto empezamos a escribir, la cosa fue creciendo. A Lola le empezó a gustar mucho el proyecto y entonces se lo pasamos a Jesús Cimarro. Y hubo una primera función que Jesús Cimarro nos dijo que no. Jesús, que lo hemos tenido aquí también en los micrófonos. Por favor, Jesús, ¿por qué no? Bueno, nos dijo que era muy complicada, tenía muchos personajes y de hecho nos animó a escribir una segunda función. ¡Hala! Bueno. Y entonces fue un proceso muy largo precisamente por eso, porque realmente lo que hicimos fue escribir 2 funciones. Y entonces ya la segunda acotamos un poco los personajes, acotamos el espacio escénico y ya con la segunda sí el proyecto salió adelante, surgió el nombre de Magui Mira para dirigirlo y nada, la verdad es que fue un proceso largo, fue un proceso complicado porque hubo que reescribir y escribir a 2 manos no es nada fácil, pero al final el texto quedó y la maquinaria de producción se puso en marcha y yo pude ver la función en Avilés, estrenada, y a partir de ahí, pues hasta el día de hoy que sigue de gira. Y que lo veremos aquí en Madrid, como decimos, a partir de febrero en el Teatro Reina Victoria. Para acabar, en todas las charlas nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior. En la última hablamos con la actriz Silvia Vacas, que esto nos decía. Y hay mucho que hablar sobre lo que supone el éxito y el fracaso, y sobre todo lo que supone la calma en general. Y tener que currar en esto, no tienes por qué embargar tu vida para currar de esto si puedes, si te hace feliz y si encuentras la vía de compatibilizarlo, porque si no te tienes que reinventar de muchas maneras. Claro, no siempre es fácil, ¿no? Pero no me cabe duda que si sigues, aparece y que creo que aguantamos muchos, o sea, como que muchos de los que conseguimos currar en esto es porque aguantamos y porque en momentos donde no vemos luz conseguimos agarrarnos a algo. Éxito, fracaso y calma. ¿Cómo se puede gestionar ese fracaso y cómo de importante es la calma? No sé quién dijo que para valorar lo que es el éxito había que tropezar, y a veces es muy necesario tropezar, y yo creo que hay que fracasar, pero hay que fracasar dándose buenos golpes, porque esta profesión es complicada, es dura, el éxito es maravilloso, el fracaso es horroroso, pero precisamente por lo que dice la compañera, yo creo que el nivel intermedio entre el éxito y el fracaso son precisamente esos momentos de calma que necesitas. O sea, el actor necesita ver películas, ir a museos, leer, y también necesita irse al campo y estar con los animales, porque necesita desconectar. Esto no es y no puede ser no puede ser un tren que va a estar siempre metido en el ferrocarril, en los raíles. No. Tienes que parar, tienes que salirte y tienes que desconectar, y sobre todo tienes que hablar con el arte, con el arte que a ti te gusta, pintura, música, me da igual. Tienes que hablar y sobre todo tienes que mirar al cielo. Es que es esencial. Hay que mirar al cielo, hay que tocar los árboles, hay que tener un perro, 2 gatos, yo tengo un perro y 2 gatos, hay que tocar a los animales, sobre todo porque muchas veces perdemos la perspectiva. O sea, queremos una obra de teatro, una película, una tele, un no sé qué, y a veces pierdes la perspectiva de lo que hay fuera, y hay que tocar la tierra y hay que hacer este tipo de cosas. Y sobre todo, lo más importante, que vengan viernes, sábado y domingo, ya saben, aquí en la Sala Arte y Desmayo, a ver Black Bear. Última pregunta, ¿futuros proyectos? Hay cosas, hay en marcha, pero bueno, hay una función que he traducido, que me he traído de Londres,
que están los derechos comprados, una función preciosa que triunfó en el Festival de Edimburgo de este verano, no, del anterior, del 22. Y yo creo que vamos a ir a por ella, a ver qué... ¿Se puede decir nombre? ¿El título? Sí, no pasa nada, yo estas cosas no soy supersticioso. Se llama Savia. Savia, pues de perfecto. Rafaela Marcus, una autora jovencísima que yo creo que va a dar mucho que hablar. Pues ojalá esa Savia dé sus frutos. Y no quería acabar la tertulia sin agradecer a todas las voces que hemos tenido, a Alba, Fernando, Daniel, Héctor y Enrique, a Desi por sus fotos, que podéis ver en el vídeo que subimos, y no perderemos detalle de todos los proyectos de Juanma Gómez. Muchas gracias por tu Gracias tiempo. a vosotros, y me ha encantado, me ha encantado las sorpresas, la Pantera Rosa, la gente, todo. Ha sido una maravilla. Muchísimas gracias. Gracias, Juanma, hasta siempre. Gracias.